Bueno, gracias a Dios podemos nuevamente estar aquí conectados con la presencia del Señor, estar estudiando, escudriñando su palabra, que es la manera como Él dijo que quería encontrarnos algún día, que estuviéramos allí conectados con su presencia, esperando su venida, como dice en la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios nos da la oportunidad nuevamente de estar trayendo aquí un mensaje de vida, un mensaje para usted, un mensaje para que usted reflexione, para que usted también tenga esa posibilidad de escuchar la voz de Dios. Es importante estar continuamente escuchando la voz de Dios para que nos dé dirección en este mundo que está tan confundido y tan perdido, tan en oscuridad, y que más que la palabra de Dios, como ella misma dice, que es luz en medio de las tinieblas. Bueno, para comenzar, pues quiero dar el nombre o el título de este mensaje. Se llama Llegando a casa. Ese es el título, Llegando a casa. Y pues antes de comenzar, antes de darle prioridad a la palabra, pues quiero orar, quiero pedirle al Señor que sea Él tomando el control de ese mensaje y hablando a su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente nos da la oportunidad, Señor, de estar aquí trayendo, Señor, un mensaje, Señor, del cual es tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que el consejo sabio que tú tienes para cada uno de nosotros es para que reflexionemos y para que nos demos cuenta, Señor, la vida que llevamos, para que tomemos también la medida o la estatura de tu amado Hijo Jesucristo como ejemplo, Señor, para nuestras vidas, y que podamos así vivir una vida como dice tu palabra, que estemos en paz, viviendo y esperando la gloriosa vida de tu amado Hijo Jesucristo cuando entra por cada uno de nosotros y nos dará esa vida que tú prometiste al mundo. Yo te doy gracias, Señor, este día. Te pido, Señor, que tomes el control de este mensaje, de esta palabra, y que todo lo que hable y lo que diga, Señor, vaya de acuerdo a tu voluntad. Que sea la misma presencia, el mismo Maestro, que es el Espíritu Santo, hablando a cada vida allí, Señor, que escucha. Y aquella persona que aún no te conoce pueda tener, Señor, ese arrepentimiento, pueda tener esa confusión de corazón y poderte recibir como Señor y Salvador. Y venir a la gloria tuya, Señor, y ser salvo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios, pues podemos conectarnos y ver este mensaje que es de edificación para cada una de nuestras vidas y especialmente para nuestra vida espiritual. Bueno, pues como el título lo decía, llegando a casa, pues cuánto nos hemos o hemos alejado muchas veces de nuestro hogar, de nuestra casa, inclusive de nuestro país. Hemos ido por allá a otros países y que de pronto uno dice, bueno, estando allá uno extraña muchas cosas de su país, de su gente, de su familia, de las personas que lo rodean, de los amigos. Uno empieza a extrañar muchas cosas y se siente como ajeno en otro lugar. No se halla en el lugar donde esté, porque hay diferentes costumbres, hay diferentes pensamientos, y hay diferente vida y características, y uno ve que las personas son como más frías, puede ser, o de pronto también muy bulliciosas, pues depende del carácter que uno tenga, pues así mismo se va a sentir incómodo allí donde usted llega. Y pues quise pues, traer este mensaje llegando a casa, es porque realmente cuando uno se va de viaje o cuando se va a otro lado, pues no descansa bien, no puede tener pensamientos o relajamiento como uno lo tiene en la casa. Puede ir uno a disfrutar de muchas cosas, de pronto el paisaje, puede estar viajando por trabajo o por diferentes circunstancias que uno viaje, pero siempre cuando uno retorna a su casa llega cansado, aunque uno dice que se va a descansar, pero realmente llega más cansado de lo que se fue. Y su casa es lo único que le queda, y allí es donde cuando uno llega, pues comparte con toda esa familia, uno vuelve a descansar, vuelve a su cama, que es la que más extraña, y puede uno descansar y tener mucha comodidad en su casa. Entonces, pues quise traer este mensaje porque cada día nosotros nos sentimos como extraños en esta tierra, y más con lo que está sucediendo. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que ya conoce de Cristo, usted está viendo que la vida cada vez es más difícil en este mundo, en esta tierra, que cada vez el pecado ya, de tanto que se ha disparado, ya nos sentimos incómodos. Vamos a ver un programa de televisión y ya tenemos que ver muchas cosas que de pronto no estamos de acuerdo nosotros, tenemos que escuchar una música o tenemos que escuchar muchas cosas que el mundo hace en las cuales ya no nos sentimos cómodos. Entonces ahí es donde se siente ese sentimiento de volver a casa, de volver allí y retornar
con nuestro Padre Celestial. De pronto nuestra casa, nuestra morada, mientras tanto es este cuerpo, pero aún en este cuerpo se enferma, aún este cuerpo siente muchas cosas que se va envejeciendo y va llegando el momento en que uno ya está sintiendo como el deseo ya de partir, ya es de cansancio, ya es de la vida, de todo lo que hay, pues entonces se está cansando también de esta casa. No solamente del mundo, sino también de la casa física donde vivimos. Y pues yo quiero ir allá a un versículo que nos habla precisamente de todo esto que el Señor nos hablaba. Y el anhelo de nuestro corazón es retornar o estar allí con el Señor. Por eso es que cuando estamos orando, cuando estamos allí alabándolo en la iglesia, en la congregación, pues nos sentimos muy bien, sentimos como más fuerzas, más energía y como que queremos continuar adelante con las cosas del Señor. Pero volvemos al mundo, volvemos a toda esta pesadez del trabajo y de muchas cosas, pues allí es donde vemos que hay cansancio ya en nosotros, hay fatiga en todo nuestro cuerpo. Entonces quiero ir allí a un versículo que está en Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Miremos lo que nos dice la palabra como para ir entrando en materia. 1:6, Hechos 1:6 dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, y aquí dice que habiendo dicho estas cosas en el versículo 6, viéndolo ellos, fue alzado y recibió arriba una nube y lo ocultó de sus ojos. Entonces, aquí vemos cuando el Señor, o la ascensión que le llaman, cuando los discípulos tenían esas preguntas de decirle: bueno, Señor, bueno, ¿qué va a pasar con lo que está sucediendo, con este imperio romano que nos tiene subyugados con todas las cosas? Y como él ya les había hablado de que iba a venir un fin del mundo, que iba a venir un fin de todas las cosas, pues ellos se preguntaban: bueno, ¿cuándo va a restaurar realmente todo esto? Porque estamos cansados de ver tanta injusticia social, cansados de tanto ver ese imperio romano los tenía ahí subyugados, como esclavizados, y ellos querían pues que ya, si él era el Mesías, si él era aquel que venía a traer libertad a sus vidas, pues que qué pasaba, ¿cierto? Le preguntaban. Entonces decía: bueno, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones en que Dios en su sola voluntad o en su potestad tiene ya planeado, y él tiene planeado muchas cosas para esta tierra, para este mundo. Y pues ellos también se sentían así, que si era el Mesías pues necesitaba saber qué iba a pasar con ellos. Y dice que viéndolo ellos, más adelante, dice que los vio cuando, ellos lo vieron cuando fue alzado y subió hacia las nubes y se desapareció, se despojó de ellos, así como cuando uno ve un globo que se va hacia el cielo y que va desapareciendo poco a poco hasta que ya no queda, no podemos alcanzar a ver. Eso fue lo que pasó a sus discípulos. Entonces, ellos anhelaban que todo fuera restaurado, anhelaban de que ese Mesías realmente los sacara de esas luchas, de toda esa, lo que el mundo trae, que es pesadez, que es el pecado, todas estas cosas, ellos lo anhelaban y anhelaban que verdaderamente vivir en paz y vivir como Dios les había prometido que iban a vivir algún día en su tierra. Entonces, voy a ir allá al Salmo 84 para ir mirando realmente lo que los judíos pensaban y lo que sentían ellos en su corazón y el deseo que había y el anhelo que había en su corazón. Salmo 84 es un salmo muy bonito que nos habla allí de Israel, y dice este salmo: anhelo por la casa de Dios. Dice acá: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea a los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bueno, aquí está anhelando este salmista
¿cierto? Que es un salmista de un salmo de los hijos de Coré, y dice que cuáles amables son tus moradas, o sea, es un anhelo de estar allí en la presencia del Señor, es un anhelo de estar allí realmente en nuestra casa porque nos pertenece a todos y necesitamos realmente volver a regocijarnos con el Señor, volver a estar allá en su casa. Y ese es el anhelo de nuestra alma. Acordémonos de que el salmista decía que mi alma tiene sed del Dios de Jacob, del Dios vivo. Tenemos sed, y el Señor dijo que bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. Y para recordar, hace ya 2 años que tuvimos prácticamente una pandemia que azotó el mundo entero, pues pudimos ver de que estábamos confinados, estábamos en nuestra casa ahí resguardados y veíamos que pasaron muchas cosas que de pronto antes no teníamos. De pronto hubo más relación entre nosotros como hermanos, como hijos, porque cuando uno se dedica al trabajo, al estudio, a muchos quehaceres, el mundo como que lo va apartando, los amigos, todos como que uno cada día tenía algo que hacer y se vivía apartado de su hogar. A lo único que venía a su casa era solamente a descansar. Y ya al día siguiente pues uno madrugaba a volverse a ir y como que uno no tenía esa relación, esa coinonía con nuestra familia o con nuestros hermanos o aquellos que se congregaban o que se congregaban los domingos, pues podíamos ver que sí, podíamos tener esa hermandad los días en que nos congregábamos, ya fuese entre semana o los domingos. Y esta pandemia nos hizo prácticamente alejarnos de la iglesia, alejarnos de pronto de los hermanos, pero sí nos hizo unir como familia o como seres que vivían en una casa y que vivían en su casa. Y fue en parte pues también muy hermoso estar conviviendo, estar teniendo nuevas relaciones entre hermanos, entre padres, entre hijos. Y de pronto algunos que perdimos familiares, pues fue la oportunidad también que Dios nos dio para poder compartir y convivir con estas personas antes de que partieran. Y pues fue en parte pues bueno y sabemos que Dios siempre de lo malo saca lo bueno y siempre ha sido así con nosotros y pues qué bendición es tener nosotros nuestra casa, qué bendición es saber a dónde llegar y tener el anhelo de estar verdaderamente pendientes de nuestra familia y de los que nos rodean. Entonces en el Salmo 84 nos dice que prácticamente cada uno de nosotros tenemos una casa, una familia. Aquí inclusive dice que el alma nos anhela o anhelamos ardientemente por los atrios de Jehová. También lo compara con el gorrión, que el gorrión aún también tiene su casa donde cuida de sus polluelos, ¿cierto? Donde cuida de todo lo que es su familia y que así mismo es cuando nosotros regresamos allí a la casa, a los altares de Jehová. Todas estas personas que tal vez han partido ya y que han conocido al Señor Jesucristo y que ahorita están y gozando de su presencia, pues que es una bendición de que estén allí retornando nuevamente a casa, porque realmente esa es nuestra casa, nuestra verdadera casa. Y el deseo de este mensaje es que anhelemos. El Señor dijo que mientras que estuviéramos en esta casa o en este mundo, dice que tendríamos aflicción, pero confiáramos que Él había vencido el mundo. Y Él antes de que partiéramos, así como vimos ahora este versículo de Hechos, nos decía o nos mostró de que sí, Él iba, pero Él hizo unas promesas de que iba a retornar. Inclusive los mismos ángeles que estaban allí, cuando Él parte, les dice a sus discípulos que este mismo Jesús, que así como lo habéis visto ir, que va a volver nuevamente. Pero va a volver ¿por qué o para qué? Porque realmente la obra que Él hizo había sido una obra espiritual. Él ganó una batalla espiritual allí en la cruz de Calvario, pero ahora va a retornar a derrotar a Satanás y a sus ángeles en una obra física. Entonces, ese es el anhelo que tenemos que nosotros, y más hoy en día como iglesia, estar esperando su venida, pero esa venida que nos va a llevar ya sea en el rapto, o ya sea que cualquiera de nosotros partamos, muramos, como dice la palabra, que entremos en ese sueño profundo, en ese dormir, vamos a estar allá en su presencia. Pero tener siempre la confianza de estar verdaderamente retornando a casa. Bueno, esta es la motivación que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y ese salmo nos habla de, si nosotros lo leemos todo, nos habla de cómo también el pueblo judío añoraba, decían ellos,
añoraban allí su tierra, su Jerusalén, cuando habían sido esparcidos, cuando habían sido llevados cautivos por los babilonios, pues simplemente ellos anhelaban allí estar con su familia, porque habían muchos que habían quedado también allí en su tierra, en Jerusalén, y que no estaban con ellos, y anhelaban estar con su familia. Entonces nosotros también estamos anhelando ahora estar con los que ya partieron, estar con nuestra familia, y vivir esa vida que el Señor desde Adán empezó a crear, o empezó a ponernos en esta tierra para que viviésemos una eternidad, pero lamentablemente a través del pecado no lo podemos hacer. Ahora estamos atribulados, estamos destruyéndonos a sí mismos porque el pecado, eso fue lo que entró, y Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo del mismo Dios. También dice en la palabra que vino a hurtar, matar y destruir. Y Él solamente quiere la destrucción de este mundo y de esta tierra y de cada uno de los que Dios ama, que somos nosotros. Entonces, lo amable son sus moradas, dice este salmo. Entonces, amable, ¿por qué? Porque es la manera como Dios escogió que viviésemos en este mundo y como Él quiere que realmente nosotros como hijos de Dios viviésemos, pero el pecado fue lo único que entró a estorbar ese plan soberano que Dios tiene. Quiero referirme a una historia que ya la mayoría sabemos, que es la historia allí que está en Lucas 15. Vamos a ver esa historia, Lucas 15, de cómo un hombre que realmente vivía en su casa, llegó un día a dejar su casa o su morada. Allí voy a leer 15, 20 a 24. Lucas 15, 20 al 24. Mire lo que nos dice en la palabra de Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces aquí está esta historia, podemos recordarla a muchos, que es la del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo quiso un día pedir su herencia e irse lejos, quería de pronto experimentar nuevas cosas en el mundo y muchas cosas de pronto que en su casa no había experimentado. Pero el padre fue, un padre bondadoso, un padre que no quería que se sintiese como esclavizado, sino así como nuestro Padre Celestial, Él nos da un libre albedrío. Él quiere que las cosas las hagamos porque las sentimos, no porque nos sentimos obligados ni subyugados de nadie, ni de nada. Y este padre lo que hizo fue exactamente lo que él quería, le dio su heredad, repartió sus bienes con su hermano, y simplemente lo que hizo, como hijo pródigo, que es de esta historia, fue y se gastó todo lo que tenía. Pero dice aquí, según aquí el versículo 15, que un día pues como que recapacitó, ¿no? Que no tenía nada y se había gastado todo lo que la fortuna de su padre le había dado. Pues un día recapacitó y dijo: oiga, pero si allí en la casa de mi padre yo tenía muchas cosas, tenía jornaleros y tenía muchas cosas, y aquí me encuentro apacentando cerdos y procurando comer de las algarrobas, de la comida de esos mismos cerdos. Pues, ¿qué me pasa, no? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Por qué ese cambio tan radical en mi vida? Porque simplemente la ambición, el deseo del pecado y el deseo de experimentar cosas que de pronto no necesitaba, porque realmente no las necesitaba. Así como Adán y Eva tenían allí una vida en un Edén, lo tenían todo. Ellos no necesitaban de nada más, pero quisieron experimentar nuevas cosas. Y eso fue lo que hizo entrar el pecado en su vida. Asimismo a como lo llamamos acá, el hijo pródigo, pues también este hombre quería experimentar nuevas cosas, aún teniéndolo todo en la casa de su padre,
pues simplemente que su padre dejó que experimentara cosas nuevas, pero se dio cuenta y arrepentido llegó a su padre y le dijo: no merezco ser llamado tu hijo, porque verdaderamente esa no era lo que merecía un padre que fue bondadoso, fue misericordioso, que lo amaba, que le daba y le suplía de todas las cosas, pero aún así él no estaba satisfecho ni contento. Entonces, ¿qué hizo? Fue a experimentar otras cosas y vio que cayó en pecado, porque desobedeció a su padre, se olvidó de su casa, se olvidó de todo, por simplemente un deseo personal, un deseo de sí mismo. Entonces hubo egoísmo en él mismo. Y vemos que él regresa al Padre y sí, precisamente el Padre en su amor volvió y lo recibió. Y dice que él arrepentido dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque sí, realmente había pecado primeramente con Dios y después con su Padre, que le había dado todo y lo había tenido. Y le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí es donde notamos el arrepentimiento. Y ahí es donde notamos que las personas verdaderamente tienen un cambio y quieren cambiar, porque se aceptan como pecadores, se aceptan como hombres que no son dignos de estar allí en la gloria de Dios, pero eso es realmente lo que necesita Dios, que tengamos un corazón arrepentido, ser confundidos de corazón verdaderamente, ser verdaderamente hombres que quieren hacer las cosas de acuerdo al Padre. Y vemos esta historia del hijo pródigo, porque precisamente el Señor la colocó allí, la dejó allí, para que nos fijásemos el amor tan grande que tiene un padre. Y que aún que se había ido por allá a revolcar o a hacer muchas cosas en el pecado, pues el Señor simplemente quería limpiarlo. Y dice que su padre le dio el anillo, lo vistió, le dio nuevas ropas, y eso es lo que quiere hacer nuestro Padre Celestial con nosotros. Entonces, cuando el Hijo de Dios se aleja de su hogar, Dios le provee o le da, así como dice en la palabra ahí en Santiago, que Dios da juntamente con la tentación, así también da, ¿cierto?, la salida. Entonces, a veces somos tentados, y ser tentado no es pecado, pero pecado sí es caer en esa tentación, y a veces el Señor lo permite, es para que nosotros crezcamos, para que seamos probados, porque nosotros podemos probar muchas cosas, pero realmente cuáles son las que necesitamos. El Señor nos da la facilidad de tener muchas cosas, y aquí en la tierra tenemos, y de hecho ahora con la tecnología, con todas estas cosas que le han hecho como más fácil la vida al hombre, pues podemos tenerlo todo, pero realmente eso satisface nuestra alma, eso satisface nuestro ser interior, o simplemente son arandelas, o como lo decía el Señor, decía simplemente son las añadiduras, y a veces nos fijamos más en las añadiduras que en lo que realmente importa. Quiero ver allí en el versículo 31, mira lo que dice. Entonces, y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer esta fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí es donde se nota el hermano celoso, que le reclama a su padre, le dice: bueno, pero él fue y se gastó todo lo que tenía y todo, y antes viene y tú le recibes y le matas un cordero, el cordero más gordo, le pones anillo, le pones un vestido en su mano y lo restituyes como nuevamente al lugar donde él estaba. Pues, ¿eso qué pasa? Mientras que yo he estado años contigo sirviéndote acá. Entonces aquí es donde se nota el hermano que es envidioso, aquel hermano religioso que piensa que porque está cada día, digamos, en la iglesia, está cada día orando, cada día siendo un, digamos, entre comillas, un religioso, y aparentando una vida espiritual que tal vez no tiene, porque aquí lo demostró que realmente no tiene una vida espiritual conforme a la de Dios. Simplemente él lo hacía para demostrarle a su padre unas cosas que verdaderamente no sentía. Entonces aquí cuando le dice que era necesario hacer fiesta porque tu hermano se había perdido, y eso es lo que nos debe regocijar cuando hay un hermano que viene a la iglesia, una persona que viene a la iglesia que nunca había conocido al Señor y que de repente Dios lo trae, porque dice que Dios añade a aquellos que han de ser salvos, y cuando Dios lo trae debemos de regocijarnos. De pronto si era un hermano que antes se congregaba con nosotros y un día se fue para el mundo y se perdió, pero que retornó,
debemos de sentirnos contentos. No debemos por qué juzgarlo ni por qué señalarlo, sino simplemente sentir ese amor, ese regocijo en nuestro corazón de que Dios le dio la posibilidad de volver, de que Dios le mostró el camino, de que así como le dio o le mostró o le permitió la tentación, también le permitió retornar a su casa. Entonces, esto es lo importante que tenemos que nosotros empezar a entender como hermanos, como hijos de Dios, o como personas que de pronto ya conocemos a un Dios vivo, pero que aquel que no conoce del Señor, aquel que no conoce, que vive una vida de pecado en el mundo, que está ciego espiritualmente, pues por ellos es que tenemos que ir, y cuando llegan es cuando más tenemos que regocijarnos, porque vinieron nuevamente a la presencia del Padre y pueden llegar a ser unos hijos, y aún hijos que de pronto estaban muy perdidos, pero que ahora el Señor los retorna a casa. Entonces, allí en el versículo, voy a ir allá Corintios, 2 Corintios 5, miremos aquí cómo nos muestra la palabra de Dios. 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bueno, aquí lo que está diciendo Pablo es que él, cuando nombra esta morada, este tabernáculo, es esta casa donde vivimos, y que dice que gemimos dentro de nosotros mismos porque ya no aguantamos, digamos, este cuerpo de pecado, queremos retornar. Y de hecho Pablo lo escribe porque él sentía, y él decía que él quería vivir por fe, y que decía que él quería partir y estar con el Señor, pero que él sentía un anhelo en su corazón de que su pueblo conociera de Dios, de ese Dios vivo, de que su pueblo se arrepintiera de su pecado y se humillara. Y simplemente él quería que realmente entendieran que estábamos en este cuerpo, pero que el anhelo grande era estar retornando a casa o retornando con nuestro Padre Celestial. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que si moría iba a estar allí, iba a retornar a casa, iba a partir nuevamente a su casa. Entonces, esto era lo que había entendido el apóstol Pablo, y esto es lo que quiere que todos nosotros entendamos, que tenemos en el cielo una casa, un tabernáculo, así como la tenemos ahora, que es una casa donde vivimos, pero cuando dejemos esta casa vamos a partir y vamos a estar en una nueva casa. Y el Señor Jesucristo lo dijo, porque esta es de pronto una casa terrenal, tanto este mundo, esta tierra donde vivimos, que tenemos todo para que nuestro cuerpo pueda respirar, todos los sentidos que tenemos y todas las necesidades que hay en nuestro cuerpo, pues la misma tierra nos la suple, es nuestra casa. Nosotros no podemos vivir en el espacio, tendríamos que tener un traje diferente. No podemos vivir bajo el agua, tendríamos que tener también un traje diferente. Pero estamos viviendo en esta casa, en esta tierra, porque simplemente el Señor la creó para que viviésemos así. Pero Él está preparando, y voy a ir a ese versículo donde el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles allí en Juan, capítulo 14, miremos lo que le dice en Juan 14 a sus discípulos, después de que Él había prácticamente estado con ellos y les había dicho que Él era el camino. Entonces miren lo que les dice aquí en Juan 14, 6. Bueno, voy a leerlo desde el 3 para tener el contexto. Dice acá 14:3, dice acá: y si me fuere y os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, acá les estaba diciendo que Él les iba a preparar casa, que les iba a preparar una morada eterna en los cielos, y para que en esa morada era donde ellos, o realmente íbamos a estar nosotros con Él. Dice, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Digo, voy a preparar lugar, voy a preparar morada, voy a llevarlos y los tomaré a mí mismo. Cuando él dice los tomará a mí mismo es porque los va a llevar allí donde ellos deben de estar, donde es su casa inicial, donde es su morada inicial. Pero es que él no les está hablando a un cuerpo, porque el cuerpo se va a quedar acá, él les está hablando allí a esa alma, a la verdadera esencia de lo que somos nosotros. Nosotros somos almas viviendo en un cuerpo, tenemos un espíritu que es el que nos relaciona con Dios, y el Señor les estaba diciendo precisamente que esa alma, que éramos nosotros, que somos nosotros, vamos a estar un día en su presencia, vamos a tener y a ser revestidos, como dice en la palabra de Dios, de un nuevo cuerpo, y estar allí en las moradas eternas con el Señor. Pablo entendía muy bien y el Señor le había revelado, de hecho él lo dice, que era un misterio que todavía nadie conocía en cuanto, digamos, al rapto, en cuanto a muchas cosas que no se entendían en esos momentos en que los discípulos vivían, no se entendían muchas cosas, pero el Señor escogió, inclusive cuando escoge a Pablo, le dice que instrumento me es este para llevar mi palabra. Y cuánta revelación nos trajo el apóstol Pablo a través de estas 13 cartas, que se llaman las 13 cartas paulinas, para que entendiésemos, y aquellos que también estuvieron en el tiempo de él cuando él les hablaba, entendieron muchas cosas que realmente no entendíamos o no entendemos hoy, muchos no entienden hoy. Entonces le estaba diciendo eso, que esa era nuestra morada y que el deseo ardiente era estar nuevamente retornando allí con nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer allí Hechos 8, más adelantico, 22, un versículo que está 8:22. Mire lo que nos dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él amargura y en pasión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad por vosotros a mí al Señor para que nada de esto, lo que habéis hecho, venga sobre mí. Entonces aquí se trataba de un mago, de un hombre realmente que había conocido al Señor, pero realmente estaba confundido. Él no sabía. Él confundía lo espiritual con el espiritismo. Y realmente aquí cuando Pablo le dice, porque cuando ve que Pablo prácticamente hace un milagro, allí dice que él quería ese poder, que quería también comprar ese poder. Y el Pablo le dice: arrepiéntase de su maldad, porque esto no se compra con dinero. Entonces el Señor nos dio todas estas habilidades de vivir en un cuerpo y de tener todas estas cosas, todo este entendimiento, porque él lo entendía muy bien, de que teníamos el poder, como decía este versículo de 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ese era el testimonio que cada tiempo, en cada momento daba Pablo y hablaba del Señor y le mostraba realmente que era la posición de nosotros como hijos de Dios, y que no solamente estamos acá porque sí, sino estamos de paso porque tenemos que aprender de nuestra vida, de nuestro carácter, tenemos que aprender, y las pruebas son las que nos hacen aprender todas estas cosas. Entonces necesitamos llegar a Dios y orar por perdón, porque verdaderamente el perdón es el que hace que la gente abra su corazón a Dios. Si usted no perdona, si usted no quiere perdonar, pues es porque no se siente perdonado, porque no ha podido pedir perdón a Dios, o no ha querido, y no se siente perdonado por Dios, pues finalmente necesita llegar a Dios y orar por este perdón, para que el Señor le abra su mente y su corazón, y poder llegar así a este hogar y a esta morada eterna. Y también quiero como enfocarlo, no solamente con lo del Hijo pródigo, sino lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Él vino allí del cielo, Él vino a tomar una casa o a vivir en nuestra casa, una casa que no le pertenecía, una casa que realmente lo único que hizo fue despreciarlo, odiarlo, crucificarlo, y eso fue cuando lo tuvimos aquí en nuestra casa. Pero esta realmente no era la casa del Señor Jesucristo. Podemos verlo allí como uno de los versículos claves para este mensaje, está allí, Juan 17, y podemos decir que prácticamente ese hijo pródigo fue el mismo Señor Jesucristo, que dejó su morada, dejó allí la casa del Padre porque nos amó y porque era un plan soberano que el Señor tenía para que Él viniese
viviese como uno de nosotros y que realmente estuviera aquí entre el pecado y la maldad y que se llevase todo eso en su mismo cuerpo para darnos libertad. Y él dice ya, cuando él ora por sus discípulos, que sabe que va a ir a la cruz, que sabe que va a tener que pasar por todas estas cosas, que él como Dios, como hijo de Dios, no tendría por qué haberlo hecho, pero por ese amor lo hizo por nosotros. Y él le dice así a sus discípulos, en el versículo de 17:2, Juan 17, versículo 2, mire lo que le dice el Señor a sus discípulos cuando él ora por ellos. Dice, como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres y del mundo que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bueno, acá esta oración es una oración de 26 versículos donde el Señor Jesucristo está hablando allí con el Padre y le está diciendo al Padre que esa obra que le había encomendado hacer ya él la había hecho y que ahora él sentía en su corazón, él sentía el anhelo de retornar allí con su Padre. Por eso le dice, Padre, ahora glorifícame ahora con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese, porque él había venido a cumplir una misión, y esta misión prácticamente de enunciar la palabra, de anunciar a ese Padre vivo, a ese Dios vivo que existe, ya lo estaba dando a conocer, y yo lo había dado a conocer, y ya le había hablado a muchas personas, había hecho milagros, había hecho muchas cosas, y lo único que quedaba era ya orar por sus discípulos, encomendarlos al Padre, y ya esa tarea también se las había dado a sus discípulos, una tarea de que llevasen ese mensaje que él les había traído. Entonces esa tarea estaba cumplida. Ahora él anhelaba que retornar a su casa. Así como aquel hijo pródigo que un día vio esa inmundicia en la cual se encontraba, un día quería retornar allí a casa, quería retornar con su padre. Eso sintió el Señor Jesucristo estando en esta tierra. Sintió que su misión había acabado, pero él quería y anhelaba ya estar con su padre. Entonces, retornando a casa y haciendo la obra que el Señor Jesucristo, que el Padre le había encomendado al Señor Jesucristo. Entonces, por eso quería llegar a casa. Entonces, yo lo comparaba cuando nos vamos de viaje o cuando de pronto vamos a una parte donde no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos y queremos ya retornar a nuestra casa, nos sentimos cansados, vacíos y queremos realmente estar allí en casa. Pues eso era lo que sentía el Señor Jesucristo cuando entrega su vida allí en la cruz del Calvario, que dice, consumado es. Entonces le dijo al Padre, cumplí la tarea, ahora llévame contigo. Y allí eso fue precisamente lo que hizo el Padre, retornó a su Hijo a casa, pero no solamente retornó a casa, sino que le dio la posición que él nuevamente tiene, y esa posición era de estar a la diestra de Dios Padre. Ese era el camino, la verdad y la vida, de poder retornar a casa. Y esa es la oportunidad que nos da o nos dio a través de esta obra a cada uno de nosotros para poder retornar a casa. Tal vez tú no conoces el camino, tal vez tú en este momento no sabes realmente qué es tu vida o qué vale esta vida, de qué vale nacer, crecer, ¿cierto? Desarrollarse tal vez y morir. Tú puedes ser una persona de mucha alcurnia, puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas posiciones y puedes, como dice en la palabra, ganar el mundo completo, pero realmente eso no te ha satisfacido, eso no te ha hecho satisfecho o te sientes vacío por dentro, aún teniendo todas estas cosas, pues simplemente es porque tu alma necesita retornar a casa. Y para retornar a casa hay que reconocer que hay un Dios, hay que reconocer que realmente necesitamos de Él y que cada día que pasa en esta tierra va a ser peor, va a ser de inmundicia, va a ser de pecado. Y el enemigo está aprovechando estos tiempos para llevar muchos o para desviar a muchos para que no retornen
a la verdadera casa del Padre. Entonces yo le invito a usted que está viendo este mensaje, que tal vez no conoce de realmente el Señor Jesucristo, que no es una religión, es una relación del Dios vivo, aquel que nos creó y quiere que retornemos a casa. Por eso Él vino para llevarnos a Él. Él vino a mostrarnos el camino. Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Pero ahora hay una oportunidad y un camino abierto, porque Él es la verdad. Y Él nos abrió el camino a través de la sangre. A través de esa sangre preciosa perdonó nuestro pecado y podemos retornar nuevamente allí con nuestro Padre Celestial. Y podemos estar allí como inicialmente vimos que nuestra casa, nuestra morada, realmente es estar allí con el Padre Celestial. Entonces, no sé si usted en este día ha visto a través de la palabra lo que el Señor quiere hablarle a su vida. No sé el Señor de qué manera, a través de su Santo Espíritu, quiere convencerlo de pecado, de justicia y juicio, y de que un día va a venir un juicio sobre esta tierra debido al pecado del hombre, porque el Señor ya lo hizo todo. Ya no queda más sacrificios por el pecado, ya no queda más camino que seguir sino el de Dios. Entonces, si usted desea en este día darle la oportunidad a que Dios entre en su vida, a que le abra la mente, los ojos, el corazón, cada sentido espiritual, para que usted vea que Dios lo ama y Dios hizo una obra, un plan soberano para que retornáramos a casa. Entonces simplemente es usted arrepentirse de su pecado, así como lo hizo este hijo pródigo, que se arrepintió. Digo, realmente le he fallado a Dios y a mi Padre. Y tal vez usted le ha fallado no solamente a Dios, sino a las personas que lo rodean, a su núcleo familiar, a su esposa, a su hermano, a su tío, a su tía. O tal vez ha ofendido a otro muy extraño, tal vez le ha quitado la vida, tal vez no sé qué cosas o qué pecado haya hecho, pero el Señor quiere perdonarlo. Simplemente usted tiene que venir arrepentido y entregarle su vida a Él. Entonces voy a hacer una oración que se llama la oración de fe o la oración de arrepentimiento, para que usted le dé la oportunidad a Dios de que entre en su vida. Entonces simplemente dígale estas palabras de acuerdo a lo que usted quiera decirle a Él. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de volver a ti. Gracias, Señor. Sé que soy pecador, sé que he hecho lo malo delante de ti, sé que no estaba de acuerdo en muchas cosas, que tal vez me han hablado de ti y te he rechazado. Pero hoy quiero que a través de esta oración escuches mi corazón, escuches lo interior de mi vida. Quiero arrepentirme de mi pecado, quiero que coloques mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy sé que soy un hijo tuyo, sé que arrepintiéndome tú me vas a recibir en tu casa, así como hiciste con este hijo pródigo, que le colocaste anillo, vestido nuevo y le diste una nueva vida. Yo quiero una nueva vida, Señor. Por eso es que me arrepiento, te pido perdón, quiero que me selles con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se arrepintió de su pecado y realmente quiere que el Señor empiece a mostrar el camino, dice que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día que parta de este lugar o que el Señor venga por usted. Entonces, yo le doy gracias al Señor por este mensaje, le doy gracias porque lo aplique a su vida y también quiero orar para que el Señor obre, siga orando en su vida. Entonces lea la palabra, estúdiela, ore al Señor, no necesita ningún intermediario, solamente ponerse de rodillas y decirle al Señor lo que usted quiera decirle, para que hable, para que ore con Él. Entonces, amado Dios y Señor de la gloria, te doy gracias por este momento y oportunidad que me diste nuevamente de traer un mensaje, Señor, de vida, de esperanza y de salvación. Sé, Señor Jesús, que tú has dejado tu palabra para que sea predicada y enseñada al mundo. Sé que tú también viniste a dar testimonio allí del Padre y viniste a morir en la cruz del Calvario y abrirnos el camino de salvación. Yo te pido por aquellas personas que han escuchado y que han visto este mensaje, Señor. Ahora sobre cada una de sus vidas, convéncelos a través de tu Santo Espíritu de todo lo que tal vez han hecho mal y ha ido en contra de ti, en contra del único Dios poderoso, perfecto y soberano. Yo te doy gracias, te pido por la salud de aquellos hermanos que se encuentran enfermos, se encuentran en cárceles, en situaciones tan difíciles que aún no entendemos. Tantas personas que están en diferentes situaciones, pues es debido al pecado que existe en este mundo. Pero sabemos que tú trajiste el remedio, que tú nos diste la sanidad
de nuestro pecado a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz. Por eso es que te doy gracias, te pido que guardes la vida de cada persona, Señor, que está escuchando y viendo ese mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.